Respecto a los constructores, hay bastantes cosas. Una de las preguntas que estaban en la certificación es que ¿cuándo se convierte este constructor por defecto? ¿Cuándo existe? Entonces, ahí hay que tener en cuenta que el constructor por defecto existe cuando uno no genera estos constructores anteriores, cuando uno no tiene constructor explícitamente declarado. Uno puede tener el constructor sin parámetros y el constructor con parámetros, pero el constructor por defecto viene en el momento en que no hay ningún constructor. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y este constructor es propio de cada clase, no es que tenga que estar viendo en una superclase. Cada clase se hace cargo de su propio constructor. Y no tiene retornos, ni tampoco tiene cláusulas como throws. Y eso hay que tenerlo súper en cuenta. Porque en unos ejercicios que yo vi de la certificación, habían un montón de constructores y resulta que todos esos que estaban ahí supuestos constructores eran métodos. Entonces hay que tener en cuenta cuándo son constructores y cuándo son métodos. La otra cosa es que los constructores no pueden ser heredados. Entonces ahí hay que tener en cuenta de que en definitiva lo que está ocurriendo es que se ejecutan todos los constructores, pero no es que se hereden. Cuando uno tiene si no tiene ningún constructor, se ejecuta primero el constructor del padre y después del hijo. O si existieran muchas herencias, por ejemplo, un abuelo, un padre y un hijo, los constructores primero se ejecutan en el del abuelo, después el del padre y después del hijo. ¿Ya? Y una clase derivada, y el constructor no tiene explícitamente el superconstructor. Perfecto. Entonces, aquí hay un tema. Cuando uno crea constructores y resulta que no tiene el constructor, tú no tienes el constructor sin parámetros, sino que tienes un constructor con parámetros en la clase padre, significa que la clase hija necesariamente va a tener que hacer un super y pasarle los valores a ese constructor. Entonces, ahí hay que declarar explícitamente algunas cosas, ¿ya? Entonces, todos estos temas son bastante comentados por el tema de los ejercicios. Y de los ejercicios que hice, se ocupaba bastante. Otra cosa que también ocurría era que no puede estar el dis y el super juntos. Solamente tiene que haber o un dis o tiene que haber un super. ¿Ya? Estos son los tips que yo les digo de los ejercicios, de acuerdo a los ejercicios que he hecho.